minutos 2 veces. Da gibt es dann Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente vamos a enfocarlo hoy en América Latina. Según un estudio de Alto Analytics, las redes sociales tuvieron un rol determinante en medio de las protestas sociales registradas, sobre todo en Colombia y en Chile, en el último trimestre del 2019. De acuerdo a esta investigación, se detectó influencia digital extranjera durante estas marchas que derivaron en disturbios. Así abrimos nuestra pregunta de hoy. ¿Tuvieron incidencia en las redes sociales para manipular las protestas en América Latina? Lo ha dicho también ya el Departamento de Estado en Estados Unidos. Guillermo Holtzman nos acompaña. Guillermo, bienvenido. ¿Tienen o tuvieron esa incidencia en las redes sociales, en las protestas? Sí, ¿qué tal, Andrea? Un gusto saludarte. Efectivamente, las redes sociales tienen una capacidad de representar a minorías intensas que la usan no solamente para comunicarse, sino para poder establecer una modificación en el comportamiento social, político, electoral y para generar también las redes de respaldo a las movilizaciones cuando estas son convocadas. Que sin duda una cosa es tener incidencia, pero otra es para manipular las protestas. Guillermo, voy más allá. Yo diría que va más allá. En primer lugar, va más allá. Las redes sociales, por una parte, tienen la capacidad de no solamente representar a un sujeto que tiene una cuenta, sino que esas cuentas pueden ser reproducidas en forma mecánica y generando lo que son falsos positivos, para decirlo de alguna forma, que son los que en definitiva van instalando ideas, van proponiendo acciones y van llamando a una coordinación que en definitiva aquellos que están en las redes sociales se sienten convocados y de esa manera logran canalizar por la vía violenta demandas que eventualmente son muy legítimas, están asociadas a un sentir ciudadano transversal, pero que estas minorías intensas lo manipulan a través de las redes sociales. Miguel Fierro nos acompaña, analista político. ¿Tuvieron incidencia en las redes sociales para manipular las protestas en América Latina, Miguel, como algunos estudios lo están determinando? Sin duda alguna, efectivamente estamos en una nueva era de la nueva revolución digital y por supuesto que la izquierda carnívora de América Latina, a través de una filosofía que tiene fecunda desde hace casi un siglo, en la combinación de todas las formas de lucha se utiliza este carruaje de lo que son las redes sociales para fabricar constructos, atomizar a la sociedad y de alguna manera a exhortar a otros, no para que protesten pacíficamente, sino para que destruyan. María José Pizarro, ella es representante de la Cámara por la Coalición Decente desde Bogotá, Colombia, nos acompaña. María José, su respuesta, ¿tuvieron incidencia en las redes sociales para manipular? No, yo creo que las redes sociales tuvieron incidencia precisamente para lograr la movilización digital de la gente, pero también para que ésta pudiera materializarse en una presencia en las calles, que obviamente se logra gracias a las redes sociales y a la posibilidad de interacción que tienen los usuarios. No creo que haya habido una manipulación, sino es una realidad que viven millones de personas y es una realidad que no es equitativa, que no es justa y que obviamente obliga a franjas muy grandes de la sociedad a movilizarse en exigencia de sus derechos, pero nosotros no podemos deslegitimar la protesta de la gente ni las exigencias de la gente a través de estudios de manipulación de redes sociales que generalmente la utilizan, por ejemplo, para manipular las elecciones otros sectores de la sociedad. Entramos al debate entonces. Hoy hablamos de las redes sociales y su incidencia para manipular las protestas de América Latina. Alto Analytics identificó desinformación e influencia en las redes sociales, muchas de estas cuentas provenientes del extranjero durante las protestas en Colombia y en Chile registradas en el último trimestre del año pasado. Esto dice el informe. De los países evaluados en su análisis, fue Chile el que se mostró más vulnerable a los efectos de las campañas de desinformación y la propaganda computacional. Una investigación reciente del Oxford Internet Institute muestra que se han llevado a cabo campañas organizadas de manipulación de redes sociales en 70 países. Colombia se identifica como un país que ya está sujeto a desinformación, pero Chile no. Un aumento brusco de 48 países en 2018 y 28 países en 2017. Durante las semanas posteriores al surgimiento de las crisis en 2019, los analistas de Alto Analytics identificaron un pequeño número de cuentas que generaron un gran volumen de publicaciones en relación con los disturbios. En Colombia, el 1% de los usuarios analizados generó el 33% de los resultados analizados y en Chile el 0.5% de los usuarios generó el 28% de los resultados.
En Colombia y Chile, Alto Analytics identificó un total de 175 identidades anómalas que participaron activamente en ambas crisis. Y en Chile, el 0.5 de los usuarios generó el 28% de los resultados. En Colombia y Chile, Alto Analytics identificó un total de 175 identidades anómalas que participaron activamente en ambas crisis. Al investigar la geolocalización pública indicada por estos usuarios o perfiles, el 58% de los que compartían públicamente su geolocalización ubicó en Venezuela. Se están utilizando técnicas como estas para explotar el ecosistema digital y dar forma a la agenda pública. Debido a las vulnerabilidades inherentes y la composición actual de dicho ecosistema, la desinformación digital presenta un poderoso conjunto de posibilidades con incentivos de varios niveles y es una amenaza real para todos los que valoran la democracia. El 19% de la conversación geolocalizada sobre los disturbios en Chile se origina fuera del país, específicamente en Argentina, 3.1%, Venezuela, 2.7%, Estados Unidos, 2.5% y España, 1.9%. Del mismo modo, el 19% de la conversación geolocalizada con respecto al paro nacional en Colombia proviene de países extranjeros como Chile, 4.9%, Venezuela, 3.6%, Estados Unidos, 2.3% y España, 1.9%. En el caso de Chile, durante la primera semana después del comienzo de la crisis, el 30% de los comentarios podrían ser geolocalizados como provenientes de fuera de Chile, cayendo al 14% en la tercera semana de disturbios. En Colombia, la conversación proveniente de fuera del país se mantiene más estable, presentando el 22% durante la primera semana y el 17% en las siguientes. En ambos casos, así como en otros países que recientemente han experimentado disturbios, los medios internacionales mantienen una influencia sustancial en la conversación digital. Esto es evidente en el caso de medios como Russia Today, que se convierte en el segundo perfil más influyente en Colombia y el noveno en Chile. Y de acuerdo al mismo estudio de Alto Analytics, el 29% de los comentarios en redes sociales en Chile se centraron en críticas dirigidas al gobierno y en contra de un modelo económico, mientras que en Colombia el foco de la conversación fue la violencia en las calles, representando el 54% del total de comentarios. También dicen que las redes sociales han sido cooptadas por muchos regímenes autoritarios. Muestran que, por ejemplo, en 26 países la propaganda computacional se está utilizando como una herramienta de control de la información de tres maneras distintas: para suprimir los derechos humanos fundamentales, desacreditar a opositores políticos y ahogar las opiniones disidentes. Y de acuerdo a esta investigación, las redes sociales más usadas son Facebook y Twitter. Son las que atribuyeron públicamente las operaciones de influencia extranjera de 7 países: China, India, Irán, Pakistán, Rusia, Arabia Saudí y Venezuela. Estas naciones han utilizado estas plataformas para influir en el público mundial. Guillermo, como siempre uno dice, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Una cosa sin duda es el tema, y recordar por ejemplo la primavera árabe o las protestas en Venezuela en las calles, cómo las redes sociales han ayudado, aportado para que esas protestas se puedan hacer. Pero aquí hay una incidencia de gobiernos extranjeros y, por ejemplo, el Departamento de Estado lo dijo en un informe también que sacó el New York Times, que están hablando de acciones rusas, bots, cuentas que vienen desde Rusia y que están en la conversación latinoamericana, aprovechándose pues de estas protestas en estos países. El caso de Chile también está puesto tanto en el Departamento de Estado como en este informe que estamos observando. ¿El gobierno de Chile finalmente pudo probar algo de esto? No, desafortunadamente no se ha podido probar nada. Ahí están los flujos, están los nombres, las cuentas, están el origen que tienen, pero no hay ningún tipo de evidencia respecto a que haya una introducción de otro gobierno para poder interferir en el asunto interno del país o generar algún tipo de desestabilización. Lo que sí sabemos es que los movimientos sociales, al momento en que cuestionan la institucionalidad, logran parapetarse bajo demandas legítimas para poder avanzar con actos violentos y generar la sensación de temor y de debilidad en las instituciones. Todo eso, al primero que favorece no es a otro país, es al crimen organizado, que normalmente se expresa en narcotráfico, en tráfico de personas, de armas, contrabando, etc. Y es ahí donde la debilidad del Estado, cuando no puede estar presente, en definitiva, uno ve que hay una correlación que es perfectamente perceptible entre el nivel de violencia, el nivel de inestabilidad que se genera y la ampliación de todo lo que son las actividades ilícitas que puede haber. Y detrás de eso
eso viene luego un objetivo ideológico que claramente va contra el sistema imperante de base neoliberal que tenemos en América Latina y donde Chile es uno de los referentes a ese respecto. Y después, detrás de eso, viene la demanda legítima de las personas para tener una mayor justicia social, mejores pensiones, mejor salud, mejor educación. Y eso es lo que muchas veces hemos denominado ahí podemos hablar, y lo pone Guillermo sobre la mesa. Voy a Miguel un segundo. Hay un aprovechamiento, Miguel, de la situación de nuestros países. Es innegable que hay un cansancio del tema de la corrupción, que seguimos con el tema de la desigualdad, que no se están dando todas las condiciones para que la gente tenga salud, para que tenga educación, y eso creo que estamos pues de acuerdo, existe en nuestros países, pero hay un aprovechamiento de eso de gobiernos como el de Venezuela y el de Rusia para tener una injerencia en América Latina. Sí, por supuesto que si bien las manifestaciones pueden responder a alguna base social justa en cuanto a las demandas legítimas, ese aprovechamiento es usado precisamente para generar focos de resentimiento y brotes de violencia. Efectivamente, aunque lo han querido negar, pero es bastante claro. Con respecto a lo de Chile, el presidente realmente tenemos en Chile, tenemos porque también resido en Chile, tenemos un gobierno en Chile que tiene miedo, un presidente que está luchando por terminar estos 2 años de mandato que le quedan. Por otro lado, nada le sale al respecto porque pues todo está bien organizado, ha cedido a muchas de las demandas de las calles. Sin embargo, la estructura internacional no deja que se baje un poco la efervescencia al respecto. Entonces sí hay una mano negra a nivel internacional. El mismo Maduro, el mismo Diosdado Cabello lo ha confesado. Y me sorprende que la representante diga que esto es un aprovechamiento de otros sectores para modificar elecciones. Seguramente pues estaremos hablando de sectores como el que ella pertenece y que defienden en alguna medida, como Evo Morales, como Maduro, como Ortega en Nicaragua, que son expertos en robarse a las elecciones. Dice Guillermo, ya voy con María José, que no hubo pruebas. Miren, este informe, por ejemplo, dice que alrededor del 10% de los tweets de apoyo en Chile a las manifestaciones realizadas a finales de octubre aparecieron en cuentas de Twitter, cuya filiación con Rusia eran casi innegables. Ese es el caso chileno. Estamos hablando del 10% de los tweets que se manejaban en el momento pues, de las protestas. María José, vuelvo a lo mismo. Es innegable que las protestas han tenido una cuestión social, pero ¿no hay un aprovechamiento o podemos conectar más bien la influencia digital con la violencia callejera y la movilización civil? Pues mira, no, lo primero es responder a quien me antecedió en la palabra. Adelante. Y es que jamás he defendido ni a Nicolás Maduro, ni a Ortega en Nicaragua, digamos, y no puede pretender que nosotros con los escasos medios que contemos tengamos pues la capacidad de comprar y invertir a través de campañas en redes sociales el volumen que se requiere para poder ganar unas elecciones. Cuando me refería a ese tipo precisamente de situaciones, pues hablaba, por ejemplo, de lo develado a través de Cambridge Analytica, como a través de la compra de la compra ilegal de los datos de la gente, manipularon obviamente las elecciones. Y esto se ha visto no solamente en las elecciones en Estados Unidos, sino en otras elecciones alrededor del mundo. María José, pero ahí valdría el argumento. Si también se usaron para influenciar políticamente y para que votaran por Donald Trump, pues podemos también virar y decir, bueno, también se están usando por parte de Rusia y por parte de Venezuela, países que quieren a Maduro fuera del poder, por ejemplo. ¿Puede ser un argumento? Mira, voy precisamente a ese punto. Es que independientemente de eso, estamos en un campo de disputa al interior, obviamente, de las redes sociales. Las redes sociales se han convertido en un campo de disputa y obviamente que van a haber intentos por lado y lado de intentar manipular a la sociedad civil. Y eso ha sucedido en el marco de elecciones o muy seguramente en el marco de movilizaciones. A mí me sorprendía, según el informe, cuando dicen la palabra más usada es violencia. Yo me pregunto, por ejemplo, si son precisamente para instigar la reacción violenta por parte de quienes están movilizando o precisamente para generar un rechazo de esas manifestaciones de violencia. Los ataques, creo hoy, y la utilización de la gente y obviamente de tendencias se está utilizando por muchísimos sectores. Nosotros hemos visto con muchísima preocupación las denuncias que precisamente se han develado en nuestro país de bodegas
de manipulación a través de las redes sociales, de noticias falsas por parte de personas cercanas al gobierno, cosas que no se están investigando y deberían investigar. Nosotros queremos es una transparencia, no solamente en la movilización electoral. Nosotros no podemos deslegitimar la movilización de millones de personas diciendo que son pues movilizaciones instigadas por internacionales, sino por las realidades que vive la gente. La gente vive en una situación que obviamente exige, no son solamente, pequeñas situaciones de la vida cotidiana que hacen que la gente salga manipulada por las redes sociales en un país donde no hay un internet gratuito para todos y para todas, donde estamos pero ahí peleando, también entra una pregunta, quien defiende María José, la ley TIC. Vamos para de que la todos última podamos, milla. para que todos podamos conversar. Es que Miguel me pide la palabra cuando María José pone también sobre la mesa el tema del uso de las redes sociales. Entonces también es que la izquierda, la derecha, el centro la usa a su conveniencia, Miguel. Es un mecanismo, para algunos es un arma, por supuesto, pero también acá vemos lo que son las agencias y los canales internacionales como Telesur y RT, que claramente no responden a un servicio de la información, sino en la defensa de un proyecto, por un lado geopolítico y un proyecto continental, que digamos que Telesur es un canal objetivo. Cuando lo inauguraron le hicieron un homenaje a Manuel Marulanda Vélez, ahí ya comienza claramente mal eso. Efectivamente. Hay una guerra, podemos cerrar este bloque diciendo que hay una guerra de desinformación. Por supuesto que sí, pero pues lo que se ha comprobado en cuanto a las noticias falsas, en mayor porcentaje, pues responden a desinformar frente a eso. Lástima que el informe no hace la medición, bueno, es un poco difícil, sobre lo que ocurre también en WhatsApp, en otras redes sociales como Instagram, en cuanto a las historias. Claro, se enfoca recordemos más en aquel Twitter, encapuchado que utilizó un filtro en su voz, con Betana, convocando a las manifestaciones de noviembre en Colombia, manifestando que iban a parar y fregar al presidente Duque, en esas palabras y demás, que después expertos le quitaron el filtro y se comprobó que era tipo de cosas. Estos son estratagemas internacionales que tienen recursos propios. En Chile yo he visto cómo reparten refrigerios y cómo al final de la jornada, con multosas sumas de dinero, pagan a los manifestantes eso. O sea, entonces esto no es una espontaneidad, sino sencillamente... Vamos a una pausa y luego vamos a hablar de si realmente esto es espontáneo, quién está detrás, o como dice el mismo informe, hay una incitación a la disconformidad, a la violencia en países que han exigido, por ejemplo, la renuncia de Nicolás Maduro, y hay acciones rusas detrás de eso. Es que no estamos hablando de cosas menores. La pregunta es, ¿tuvieron incidencia las redes sociales para manipular las protestas en América Latina? Nuestra pregunta nace a partir de un informe que estamos analizando el día de hoy. Vamos a una pausa, ya volvemos. Hoy en Zoom, si tuvieron incidencia las redes sociales para manipular las protestas en América Latina, según varios estudios. Y en esos estudios también estaba una del Departamento de Estado que publicó el New York Times hace unos 20 días atrás. En una entrevista que tuvimos en Zoom a la Noticia con Morgan Ortagus, la portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ella se refirió a las protestas antigubernamentales de los últimos meses en Sudamérica. Le preguntamos sobre este informe del Departamento de Estado y sugirió que Rusia pudo haber influido en esta convocatoria a las manifestaciones a través de redes sociales. Hablemos de protestas en América Latina, que estuvieron en Ecuador, en Chile, en Colombia. También hoy el New York Times dice que el Departamento de Estado, analistas del Departamento de Estado encontraron cuentas de tweet desde Rusia que interferían en estas protestas. ¿Qué saben ustedes de eso más? ¿Rusia está detrás de esas protestas? Bueno, yo quiero decir que están detrás de esto. Es un gran artículo el que tú mencionas, así que gracias por mencionarlo. Nosotros apoyamos el derecho de las personas a la protesta en el mundo. Es su derecho de demandar y exigir más transparencia de los gobiernos. Hemos visto eso en Bolivia y apoyamos a los pueblos en el mundo, en Hong Kong, Irán, Irak, Bolivia, donde sea que ocurra. Apoyamos su derecho a la protesta pacífica, y este artículo del New York Times del que hablas, básicamente lo que encontramos, o lo que encontró el Departamento de Estado, es un número de cuentas de bots, especialmente en Twitter, rusas, que nosotros no queremos decir específicamente que los rusos están detrás de esto exactamente. Ellos no tienen la habilidad, quisieran tenerla, pero lo que sabemos es que hemos visto eso en los Estados Unidos y que les gusta fomentar el caos, la división, la discordia. Y si tus lectores ven el New York Times, pueden ver dónde van estos bots y dónde pasan esas protestas. Y es un patrón que los rusos hacen alrededor del mundo, pero creo que es importante saber que
esta región no es inmune a la influencia de los rusos. Hemos visto esto en primera mano, que lo han hecho acá. El representante de la Unión Americana para los Asuntos de Venezuela, Elliot Abrams, también responsabilizó a los regímenes de este caso de Díaz-Canel, de Cuba y de Maduro de usar mecanismos digitales para desestabilizar la región. Caracas y La Habana usaron las redes sociales y otros medios para fomentar los disturbios. Se está empezando a tener pruebas de un esfuerzo de los regímenes en Cuba y Venezuela para exacerbar los problemas en Sudamérica. Una postura que compartió el gobierno de Colombia, el cual advirtió además que las redes sociales no solo han estado o se han utilizado para generar caos en Colombia, en su país, sino en otras naciones como Chile, Ecuador y Bolivia. Lo que más me preocupa es que traten de promover el incendio de la sociedad sobre mentiras, sobre falacias. En las redes, que hagamos lo mismo que pasó en otros lugares de América Latina y incendiemos aquí y allá. Y se pregunta uno, qué gran torpeza. Y también en otro lugar de protestas, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, el de Chile, Sebastián Piñera, y el gobierno interino de Bolivia, encabezado por Yanine Áñez, han responsabilizado a Nicolás Maduro y al régimen cubano de infiltrar a extranjeros para generar vandalismo en sus respectivos países. De hecho, decenas de detenidos, mayormente venezolanos, fueron expulsados de estas naciones acusados de promover los disturbios y la violencia a través de redes sociales. Guillermo, nos lleva al tema. Las redes sociales se convirtieron en un foco de desinformación durante la crisis sociopolítica de Sudamérica y fueron un foco de desinformación adrede, es decir, con planificación. Sí. Dentro de las redes sociales hay un grupo que es lo que denominamos minorías intensas, cuyo objetivo primero es imponer la agenda a los gobiernos y de tal forma de que los temas a abordar o las urgencias a enfrentarse a las que ellos definen. En segundo lugar, sí ellos coordinan, digamos, y promueven la violencia, la exaltación, la discriminación. Ellos ocupan algo que en la teoría de la comunicación se denomina espiral del silencio. Cualquier persona que diga algo contrario a lo que las minorías intensas están señalando es troleada, es definitivamente retada, es denostada. Le sacan todos los datos personales para que se le pueda funar. Hay una actividad definitivamente orientada a que quien está en las redes sociales esté inundado de fake news, noticias falsas, videos que son antiguos o son totalmente, digamos, de otras partes del mundo, de tal forma de poder generar un cuestionamiento a la autoridad, generar temor en la población y cooperar al vandalismo que se realiza por estos grupos minoritarios que están apoyando supuestamente las demandas pacíficas que la población tiene. Pero al final, Miguel, pues sí se puede entonces conectar esta influencia digital con lo que está pasando en las calles en sentido de la violencia sobre todo. Quizás lo que dice María José, no los pedidos básicos y concretos de una protesta, pero sí esa violencia que vimos en las calles terrible en Chile, en Ecuador, en Colombia, la vimos en Bolivia, por otras razones que fueron electorales de todas maneras, pero ¿está conectado lo que se ha logrado en redes sociales frente a sacar a la calle que sea violenta? Por supuesto. Primero, ellos siempre han jugado a la combinación de todas las formas de lucha, insistimos lo que mencionamos. Y cuando decimos al ellos, porque miren, ya hay varios, pero algunos dicen, bueno, pero es la forma de escudarse en eso y decir, no, las protestas no son porque mi gobierno va mal o porque mi gobierno no he sabido yo conectarme con la gente, sino entonces echémosle la culpa a Maduro, a Cuba y a Rusia. Exacto, pues hablamos a veces de una izquierda democrática y una izquierda carnívora. Naturalmente lo que personifica a Maduro y compañía no es la izquierda democrática, sino la izquierda carnívora. Efectivamente, esto ha hecho presencia y esto se viene preparando desde julio de 2019. Recordemos la reunión que se llevó a cabo en Caracas del Foro de Sao Paulo, donde Maduro manifestó prácticamente lo que iba a hacer y después lo aplaudió Diosdado Cabello, manifestando esa brisa bolivariana que pues hacen ese aprovechamiento a las demandas y causas sociales que merecen un control por parte de la ciudadanía, ¿no? Pero pues no vemos el ímpetu ni la vehemencia de muchos organizadores de estas manifestaciones en los desafueros, contra la propiedad privada, contra los transeúntes, contra el legítimo derecho de trabajo de las personas que no quieren manifestar y que necesitan llevar algo para la calle. Entonces sí, hay una estratagema internacional muy
muy bien armada, muy bien estructurada, que sponsorea este tipo de manifestaciones. Lo que es claro también, María José, es que la guerra global de información falsa ha resultado mucho más eficaz que la propaganda tradicional de sus épocas o de otras épocas. No, pues estamos viviendo momentos diferentes. Nosotros podemos evidenciar que hay un desconocimiento profundo de lo que es la nueva izquierda en América Latina. Nosotros ni combinamos las nuevas formas de lucha, ni hacemos parte ni promovemos gobiernos, por ejemplo, como los de Maduro, de CIA u otro tipo de gobiernos en América Latina. Nosotros realmente estamos intentando hacer una izquierda más conectada con la sociedad y eso requiere obviamente dosis de comunicación. Claro que las redes sociales y a nosotros particularmente nos preocupan en el sentido contrario, porque nosotros hemos visto con muchísima preocupación las denuncias como las de Daniel Coronel en la última edición de Semana, los contratos millonarios a dedo que se han otorgado precisamente a personas muy cuestionadas, cónsules y bodegas dirigidas precisamente por personas y por personas del gobierno colombiano. Es decir, que aquí la manipulación existe, a nosotros nos preocupa de la misma manera. Lo que pasa es que abordamos el tema de una manera diferente, no es atacando al adversario y no es promoviendo ahí sí una estrategia de mentiras como que el Foro de Sao Paulo rige a millones pero, María José, de a ver si personas. entiendo, ¿les preocupa? Pero respondiendo a tu pregunta, respondiendo a tu pregunta, evidentemente las redes sociales se han convertido, como decía hace un momento, en un espacio de disputa, que son utilizadas las personas a través de las redes sociales de manera ilegítima. A mí me parece, y precisamente hacia allá vamos, que esas estrategias funcionaban y no, digamos, más bien la sociedad no podía hacer porque había un periodismo inteligente, había una rigurosidad en los medios de comunicación y un control también a la información que se daba en los medios de comunicación. Pero precisamente podemos ver cómo dictaduras como la argentina, como la chilena, en su momento manipularon o cerraron de tal manera los medios de comunicación que impidieron pues que lo mismo que ha hecho Maduro en Venezuela, María José, podríamos decir. Exactamente, claro que sí. Claro. Es que yo no defiendo no estoy preguntando qué ha pasado en ese momento y está pasando ahora. Y entonces aquí nos preocupa lo que ha hecho el gobierno colombiano o lo que han hecho sectores del gobierno o lo que han hecho sectores de los partidos de gobierno. Nosotros todos en la oposición vivimos estigmatización constante, ataque diarios de bots, nos eligen casi que por día para lanzar sus ataques a través de mentiras. O sea, que usted nos pone, entonces, nos está poniendo en contexto, María José, que en Colombia, porque es que aquí estamos hablando de varios lugares y este programa es para América Latina sin duda alguna. Guillermo está desde Chile, usted está desde Bogotá, hablamos también de Ecuador, que la preocupación para ustedes en Colombia viene solo de un lado, del gobierno. No, yo creo que debe preocuparnos cualquier tipo de manipulación de la sociedad civil. ¿Y la existe y la hay? ¿Y usted sí cree en que en esas protestas, como para cerrar y que vayamos como concluyendo los temas, usted sí cree que en las protestas de Colombia hubo injerencia extranjera, hubo injerencia de gobiernos que pudieran haber querido desestabilizar al gobierno de Iván Duque? No, yo creo que hay intereses por parte de sectores del gobierno también. De vender esa idea. Por estigmatizar a quienes están ejerciendo el derecho a la protesta. ¿Y qué pasa con estos tipos de informes, por ejemplo? No le dan esa veracidad. ¿Sí? No, yo sí le doy veracidad, pero me gustaría analizar en concreto cuáles son los resultados del informe para Colombia, porque además el origen de las protestas en Chile es distinto al origen de las protestas en Colombia. Nosotros tenemos caracterización ciudadana de la gente en redes sociales completamente diferente y tenemos un acceso a las redes sociales también distinto. Entonces nosotros no podemos comparar el caso chileno con el colombiano tan fácilmente. O es como comparar el caso venezolano con el caso boliviano o el caso ecuatoriano. Yo creo que aquí tenemos además situaciones que desencadenan las protestas diferente. A veces se encuentran en los reclamos. Voy con Miguel, si no usted y yo seguimos conversando. Voy con Miguel, si no usted y yo seguimos conversando. Miguel. Claro que sí. Bueno, yo comprendo que la representante a la Cámara pues mengue un poco las afirmaciones que hacemos sobre la responsabilidad del Foro de Sao Paulo en estas manifestaciones internacionales,
porque pues uno de los partidos que hace coalición en la lista que ella representa pertenece al Foro de Sao Paulo, entonces hablar de uno mismo pues como que no hace bien en política internamente. No pertenecemos al Foro de Sao Paulo. Pero la Unión Patriótica que conforma su lista sí, representante. La Unión Patriótica sí pertenece al Foro de Sao Paulo y la coalición de Colombia Humano Decentes está integrada también por la Unión Patriótica. Entonces, no conozco un documento donde la Unión Patriótica se haya salido del Foro de Sao Paulo. Miguel, lo que estamos hablando es que las redes sociales están siendo manipuladas también por la ideología. Sí, por supuesto que sí, por lo que pues exacto, el escenario viene de afuera. Y qué curioso que miran el momento correcto. Si Michelle Bachelet estuviera ahorita en el gobierno en Chile, hubiera ganado su candidato, el señor Alejandro Guiller, no hubiera pasado esto, y esto ya lo hemos analizado en anteriores programas. No entiendo cómo la Colombia Humana, liderada por Gustavo Petro, antes de que se posesionara el presidente Iván Duque para el día de la posesión, convocó 80 manifestaciones, cuando pues no se podía hacer una evaluación objetiva de gobierno ni demás. O sea, depende de quién gobierna. Guillermo, voy un segundo con Guillermo a Chile para dejarlo hablar, que me está pidiendo la palabra. Depende de quién gobierna, Guillermo, las redes sociales o la desinformación en las redes sociales se activa para generar una desestabilización. La inestabilidad que pueden provocar las redes sociales está directamente asociada a los objetivos políticos de las minorías intensas que están normalmente en los polos extremos y que usan todas las capacidades de estas redes sociales en todos sus formatos para poder establecer un lineamiento de la agenda a discutir por el gobierno, de las acciones a realizar y generar a su vez las convocatorias a distintos grupos antisistémicos, anárquicos, que ha sido el caso de Chile, al lumpen, que son bandas organizadas y narcotraficantes, para que procedan a generar esa suerte de temor bajo el paraguas de una demanda legítima. Y en esa perspectiva lo que hemos visto es que las redes sociales van instalando ideas, van instalando ideas fuerza, como el hecho de que cualquier cosa que esté en contra de lo que dice la minoría intensa, eso es violencia. Ya la violencia no es física, es psicológica, es una violencia ambiental incluso en respecto a que nadie puede estar en contra de lo que se dice permanentemente y con mucha frecuencia en las redes sociales. Por eso la relevancia de los bots, de las identidades falsas en redes sociales, pasa a ser uno de los elementos más fundamentales, porque es ahí donde está el corazón de la desinformación y la posibilidad de poder llevar y arrastrar a mucha gente a realizar acciones que de otra forma no lo harían, no obstante que tengan una demanda y una protesta legítima para poder plantearle a los partidos de los gobiernos. Y eso es, sin lugar a duda, es una realidad hoy día. Los invito a otra pausa. Hoy hablamos de las protestas sociales en América Latina bajo un informe que sale publicado en El Mundo, donde dices que las redes sociales tuvieron incidencia en estas protestas para manipularlas. La pregunta es la que ustedes tienen en pantalla. ¿Sí tuvieron incidencia en las redes sociales para manipular las protestas en América Latina? Tenemos reacciones en Twitter ya de nuestros televidentes que nos ven a esta hora. Michelle Alejandro dice, es preocupante ver que estas redes dejaron de ser sociales. Se usan hoy en día para dividir al pueblo con la manipulación de la información. ¿Serán más bien redes asociales? Interesante, Michelle, gracias por participar. Viva la democracia, también nos escribe, el comunismo internacional usa el justo malestar popular como combustible para desestabilizar a los gobiernos democráticos mientras bloquea, reprime y persigue las justas protestas de sus países. Seguimos aquí en Zoom a la Noticia. ¿Tuvieron incidencia las redes sociales para manipular las protestas en América Latina? Nuestro tema de hoy aquí en Zoom a la Noticia. Hablábamos de dos informes, uno que sale el fin de semana frente a Analytics sobre si realmente hubo una manipulación por las redes sociales, y había otro que lo comentábamos desde enero más o menos, fue del Departamento de Estado. Quizás la del Departamento de Estado también hace unas alertas, Guillermo, frente a el tema de Rusia. En Ecuador, en Perú, Bolivia, Colombia y Chile, en un periodo de 30 días, varias cuentas vinculadas con Rusia. Y la vocera del Departamento de Estado nos decía en esa entrevista que había bots desde Rusia que publicaron mensajes muy similares en intervalos de 90 minutos que tenían pues incidencia directamente en estos países. Si podemos en estos minutos ahondar en el tema de Rusia, porque hemos hablado sí de la izquierda, de Cuba, de Venezuela, que de Evo Morales, pero aquí Rusia tiene una incidencia importante. ¿Por qué? Básicamente porque los servidores son alojados en Rusia, lo cual no implica, al menos no hay evidencia suficiente para sostener que sea el gobierno ruso o alguna agencia del gobierno ruso que está detrás.
Más bien se podría pensar también de que son mafias o son grupos de crimen organizado que están detrás de ellos, a sabiendas que una democracia debilitada no tiene un control efectivo de su territorio y el Estado no está presente en todas partes, y eso facilita todo tipo de actividades ilícitas que son las preferidas de cualquier acción asociada al crimen organizado. Efectivamente, hay países, como el caso de Rusia, como el caso de Corea del Norte, como el caso de Irán, que poseen o dan facilidades o no tienen los controles suficientes para poder regular, fiscalizar y evitar que los servidores que están allí sean de donde se emiten los bots, las identidades falsas, el tipo de mensajes que le interesa a ellos propagar dentro de cada una de las naciones y cada una de las sociedades. Lo que estamos viendo es que países como Estados Unidos en términos electorales, países como los de América Latina en términos sociales, son muy vulnerables y muy entregados a lo que se diga dentro de las redes sociales para instalar verdades a medias, para instalar líneas de acción que se promueven para que lo sigan los grupos más anarquistas o radicales, y eso está hablando de una debilidad democrática que nos hace demasiado vulnerables respecto a cualquier intencionalidad de un gobierno o de grupos organizados. Claro, porque estamos hablando, y me quedan 4 minutos, Miguel y María José, para que seamos precisos, en el tema de Estados Unidos, cuando estábamos hablando del Russiagate y todo lo que Rusia tuvo, según pues informes, en la campaña de Donald Trump. Uno entendería la injerencia de Rusia en Estados Unidos, pero ¿en Colombia, en Ecuador, en Chile? Esta es una nueva evolución de los efectos que dejó la Guerra Fría, donde la izquierda internacional de alguna manera se ha tenido que acomodar y reconfigurar. Por eso nace el Foro de Sao Paulo. Indiscutiblemente, América Latina es una región estratégica desde la geopolítica. O sea, ¿usted quiere decir que Rusia potencias. ayuda a esa izquierda? Por supuesto. O sea, eso es un cordón umbilical donde no se puede negar la mamá, mucho menos la abuela ni la tatarabuela. Eso sí es evidentemente al respecto, ¿no? Donde, ¿Con pues, el fin simplemente de mantener a Maduro en el poder? Sí, porque eso es mucho la dependencia que tiene, los créditos, las cooperaciones internacionales que hay entre Caracas y Moscú, donde perder a Maduro pues sería una ventaja estratégica para los Estados Unidos y es lo único que tendría, entre comillas, Rusia frente a ellos. Pero Rusia siempre apoyó las asimetrías. Esto no es nuevo, esto no es ni de ayer ni de antier. Entonces, es acomodado, acogidos, alojados a los nuevos desafíos de la guerrilla marketing de las redes sociales. María José, tengo 1 minuto 30 para eso. ¿Sí es para Rusia tan importante la región? Pues yo creo que América Latina es hoy un lugar crucial en la geopolítica mundial. Y obviamente cuando escucho lo que mejor dicho, es que de verdad no sé si reírme o llorar. Yo creo que el Foro de Sao Paulo no existe desde hace más de 15 años. Yo creo que precisamente hay una guerra entre Rusia y Estados Unidos y la ha existido siempre desde la Guerra Fría por ver quién controla la geopolítica mundial. Y hay unos que están más cercanos a Rusia, muy seguramente, hay otros que están más cercanos a Estados Unidos y hay otros que buscamos la independencia y la autonomía de los pueblos, es decir, que nosotros podamos construirnos como continente de manera independiente a los poderes internacionales, a los grandes poderes internacionales que representan Rusia y Estados Unidos. Y yo creo que en vez de estar de alguna manera alentando ese tipo de percepciones, nosotros deberíamos estar combatiendo precisamente los bots y la manipulación en redes sociales que salen desde nuestras propias bodegas, desde nuestros propios gobiernos o desde nuestros propios sectores sociales. Nosotros deberíamos estar clamando por la independencia de las redes sociales en nuestro país y en nuestro continente. Y yo creo que hacia allá es hacia donde debemos caminar. Pero bueno, claramente vamos a seguir infundiendo mentiras, sí. Van a haber sectores que van a seguir infundiendo mentiras para convertirlas en verdades y decir que nosotros somos la izquierda carnívora, cuando nosotros precisamente muchos sectores sociales en América Latina y líderes sociales, no incluidos aquellos que lideran las movilizaciones, pues son estigmatizados por sectores en este país. Por eso es importante saber de dónde viene la información, confirmar la información, así sea para los periodistas, para los ciudadanos en común, y saber qué están leyendo y quiénes están transmitiendo esa información. Tenemos más reacciones en Twitter frente a nuestra pregunta, nuestra protesta. Nuestra pregunta: ¿tuvieron incidencia en las redes sociales para manipular las protestas en América Latina? Y Capitán Dubrok nos dice que en el caso de Ecuador confluyeron una preparación muy bien realizada con la actitud incuriosa del gobierno, y cita un artículo del diario El Universo. Guerra relámpago.
Ya gracias hoy a Guillermo Holzman, a Miguel Fierro, a María José Pizarro por habernos acompañado desde distintos países de América Latina, muy amable. Yo soy Andrea Bernal, mañana nos vemos con otros temas de debate aquí en Zoom a la Noticia.